Bienvenido por eso en Just Because con Marisol. El episodio de hoy le tengo como invitado a un abogado de inmigración que viene a orientarnos y a educarnos cuándo debe de tener las reglas necesarias para tú mantenerte en este país. ¿Cómo tú estás? Muy bien, Marisol, ¿cómo estás? Bueno, primero te quiero dar las gracias por aceptar mi invitación a venir a este estudio que es No Por Eso en Just Because Podcast. Hoy le tengo como invitado a una persona súper importante en esta comunidad, en la comunidad que nosotros ahora mismo nos estamos desenvolviendo, que es la inmigración. Le tengo como invitado a un abogado de honor. Así es que él se llama Gracias. Antonio Martínez, abogado con licencia en Nueva York, New Jersey y Washington. Sí, Gracias por estar aquí hoy para hablarnos gracias. y educar a esta comunidad que tanto carece de información como la que hoy vamos a tocar. Gracias por la invitación y es un placer para estar informando el público por un tema muy importante que nos toca la vida de muchas personas. Qué chulo. Bueno, primero, una vez más, gracias porque, como tú sabes, el tema de la inmigración es un tema que muchos hay muchas personas que tienen muchas preguntas Sí. y a veces no saben a dónde ir, a quién recurrir. Puede ser porque son ilegales y a veces las personas que están aquí en este país legales no saben a dónde ir por miedo, ¿verdad que sí? Entonces, primero te quiero hacer una pregunta. ¿Quién es Antonio Martínez? Quiero que hable un poquito dónde está tu oficina ubicada y cómo las personas que hoy van a ver y van a escuchar este podcast puedan comunicarse contigo. Bueno, yo soy hijos de inmigrantes de la República Dominicana y el tema de migración es importante porque mi padre, que en paz descanse, fue el primer abogado de origen dominicano en el estado de Nueva York. Wow, qué orgullo. Y mi familia, debemos nuestra educación y todo a esos esfuerzos que hizo mi padre y también mi mamá. Entonces, siempre ha sido parte de lo que nosotros hacemos, porque somos una familia de abogados. Entonces, tengo una hermana abogada y tengo un hijo que es abogado también. Wow. Entonces, pero cada cual por su camino, pero en servicio a la comunidad. Qué bueno. ¿Y dónde está tu oficina ubicada? Bueno, yo estoy en este momento ubicado en Westchester, en Ossining, y para el estado de New Jersey, yo tengo un acuerdo con alguien que yo utilizo las oficinas cuando necesito ver a personas ahí en Newark, en New Jersey. Newark, New Jersey. Sí. Y siempre la tecnología ha sido un gran puente porque no es necesario a veces ir en persona. A través de la comunicación virtual se puede hacer ya. La tecnología ha establecido un puente mucho más grande y más fácil para las personas consultar con abogados. Qué bueno, no, eso de la tecnología, como tú acabas de decir, ya ahora mismo yo no tengo que ir a tu oficina, yo simplemente te hablo y te digo, Antonio, mándame la invitación de Zoom y ahí nos vamos a Google ver. Meet o WhatsApp Y o todo es FaceTime. confidencial. Sí, Todo es confidencial, ¿verdad? exacto. Entonces, para entrar de lleno al tema, yo tengo varias preguntas que te quiero hacer. Cuéntanos, ¿cómo la inmigración es un legado en tu familia? Me acabas de decir Sí. que tu papá era abogado y Yeah. dejó como legado eso, pero ¿cómo tú consideras que fue un legado? Porque tú vas a los sitios y dicen, yo soy hijo de este señor y te reconocen. Es que si yo me he encontrado con muchas personas que me dijeron, que me han dicho, tu papá me hizo la residencia, o tu papá es porque yo estoy aquí. Y también mi padre tiene la fama de que él fue el abogado que legalizó el ahora congresista Adriano Espaillat, que representa
el distrito número 13 de Nueva York en la Cámara de Representantes en Washington. Mi padre fue el que le ayudó a legalizar su estatus en este país. Wow, qué So, impresionante. es una cadena de servicio. Primer abogado de origen dominicano en Nueva York ayudó al primer político, congresista de origen dominicano. Que So, está very ahora nice. mismo representándonos a Sí. nosotros los latinos, los dominicanos, Yeah. en este congreso. Qué bueno, wow. Eso es un legado tan bonito, orgulloso de tu papá. Sí. Qué lindo, qué lindo. Entonces también te quiero hacer otra pregunta. ¿Puedes compartir con nosotros cuál es la situación en los tribunales de inmigración y UCIS en este momento? Mire, todo el mundo que tiene un proceso de migración debe entender, no importa siendo la Corte de Migración o la UCIS, U.S. Citizenship and Immigration Services, Ok, sí. todo está atrasado, todo está sobrecargado. Por ejemplo, en la Corte de Migración en Nueva York, están tan cargados que muchas personas que tienen procesos descubren que lo han aplazado por esta realidad. Por ejemplo, en el tema de asilo políticos, en la Corte de Migración se había reportado que había más de 500,000 de casos de asilos políticos pendientes. Y esa corte tiene menos de 50 jueces. Entonces, es una casi imposibilidad manejar. Es injusto tanto a la persona, a los jueces, a todo el equipo, de tener una infraestructura que no está dando el servicio que merece la persona y lo que supuestamente nuestro país debe representar en términos como un país, dando servicio al público. También, en manera paralela, hay ahora mismo en la UCIS más de 9.5 millones de casos pendientes de todo tipo, o sea, residencia, ciudadanía, o sea, todo lo que hace la UCIS. Ellos están, los casos están, hay un atraso de más de 9.5 millones de casos. La administración del presidente Biden recién anunció medidas para tratar de comenzar a solucionar ese tranco. Entonces, vamos a ver, pero el que tiene casos, hay que tener mucha paciencia y también ser muy debido a tratar de tener todo en orden y estar al tanto también que si usted tenga un caso de migración o lo que sea, usted tiene que participar con su abogado, o sea, trabajar en forma de equipo. Tu abogado es un ser humano tal y cual como los otros y tampoco nosotros no somos magos, no tenemos una varita mágica para solucionar el problema. Tenemos que trabajar junto al abogado y el cliente para que entonces si se necesita alguna prueba, algo para ayudar el caso, que lo logran y se puede someter el mejor caso preparado y que va a cumplir con los requisitos para la persona puede obtener el beneficio que desea o que está solicitando. Interesante información eso. Entonces, la pregunta que quizás muchos se van a hacer es, estos casos que están pendientes, tantas personas esperando, y me para, yo por ejemplo, me voy a poner el ejemplo que si yo soy la que estoy en este proceso con inmigración, de esperar mi residencia que está en proceso, pero no tengo nada activo, nada que yo pueda demostrar que me pare la policía o ICE, que me pare. ¿Qué documento yo le voy a decir? Mira, te presento esto, que estoy en proceso y como tú sabrás, todo esto está en stand-by ahora mismo porque y todo esto es por la pandemia, ¿verdad? Eso es la pandemia influyó mucho, que también es parte de la razón que estamos tan atrasados.
porque todo se paró. Y entonces si me para la policía o ICE, no voy a tener ningún problema porque No, deben tener algún documento de identidad. Y si tienes un caso pendiente, debes conocer su número de caso o llevar una fotocopia del el proceso que está sí. haciendo. Ok. Y como tú Y, dijiste, perdón. y también existe la manera, por ejemplo, lo que están haciendo ahora las personas que están esperando autorización de empleo, ya lo están dando mientras una persona lo someta a una extensión automática de 6 meses. La administración Biden ya va, yo creo que lo va a extender hasta 1 año Claro. de extensión, porque los procesos simplemente para las tarjetas de autorización de empleo se están tomando más de renovación, más de 10 meses. Dios mío, wow. Y cuando tú dijiste que no es justo para esas personas que están esperando, ¿a quién culpamos? Bueno, yo diría Porque no vamos a no decir la culpar, administración. yo no me gusta usar la palabra culpar. Mirar, deberemos ver quiénes son responsables y yo diría todos nosotros tenemos que asumir responsabilidad. ¿A qué yo me refiero? Nosotros mandamos, elegimos los políticos al Congreso. El Congreso es que establezca los fondos, asignan los fondos y la maquinaria para esos trabajos. Y entonces es uno que tenemos que estar involucrado en la situación. Desafortunadamente, el tema de migración ha sido hiper politizado y la infraestructura que estamos trabajando no está dando el resultado. Imagínese usted si fuera un juez de no tener los recursos para atender todos estos casos. Recuerda que todos que estamos en este sistema, todos somos seres humanos. Claro. Entonces, si el sistema no está aportando la ayuda que se necesita, claro, ahí por eso vienen todos estos fracasos y el desencanto y la decepción y el enojamiento. Deberemos estar mirando como recién la congresista Zoe Lofgren puso un proyecto para cambiar totalmente la infraestructura de la Corte de Migración, por ejemplo, para hacer una modernización a ese corte, porque estamos trabajando bajo un sistema ya muy anticuado. Wow. Ok. Y yo puedo aportar a eso porque yo tengo varias amistades que están desesperadas esperando estos papeles y como tú acabas de decir, lo que están esperando para trabajar legalmente. Y no es que ya no son ilegales porque ya están en el proceso de legalización, pero sin poder trabajar y eso como que lo estanca. Y yo los escucho cuando me llaman y me dicen, di que Dios mío, y tú no conoces a alguien que sepa de alguien ahí adentro que me pueda empujar, como tú sabes, como dicen, Yeah. alguien que tú conozcas ahí adentro No, que me eso no ayude eso con no. ese proceso. Digo yo, eso no funciona así, Mire, lamentablemente. lo más que uno puede hacer es ir a la oficina de su congresista respectiva y pedir la oficina del congresista averiguar, porque migración responde de una manera más al fondo y más respetuoso a un oficina de congresista de un cualquier. Claro. Claro que sí, y eso es muy importante que tengan acceso Yeah. el donde ellos viven, en los sectores que viven, quiénes son los Yeah. congresistas que pueden ellos tocar puertas y decirle, yo necesito que me averigüen cuál es mi caso. Sí. Muy importante eso. Y también tener su abogado de inmigración que te resuelva también esos problemas. Y también acordándote que a veces estas personas no cuentan con los recursos económicos para poder contratar un abogado exactamente de inmigración, sino mucha gente, como tú sabrás, caen en estos fraudes
que le prometen agencias que le prometen trabajar, que yo te voy a ayudar a Yeah. legalizar estos documentos, le entregan todos sus ahorros y al final del día se pasan meses y meses, hasta años, esperando que le llegue un papel y nunca le Yeah. llega. Bueno, esos negocios de los llenos papeles, llenos formularios, eh, es un gran riesgo. eh, Porque esa gente no pueden dar consejos legal a la persona porque no pueden ejercer abogacía sin tener la licencia para ejercer y eh, no tienen eh, el conocimiento al fondo del sistema porque ellos no van a la Corte de Migración, ellos no están al día con los diferentes formularios y los procesos. O sea, ellos van por su camino y tratan de ayudar. Se entiende de que unos tratan de ofrecer un servicio, pero cuando cruzan la línea de dar asesoramiento o meterse en casos que realmente necesitan la intervención o supervisión de un abogado, ya. Ahí Ya. terminó su cosa, sí. Ok, muy interesante toda esa información, Tony. Te quiero agradecer por una vez más por estar aquí. Sure. De verdad que estas son informaciones que a mí me gusta llevarle al público porque como latina y el podcast mío, yo me he enfocado mucho en que esto sea en español para poder llevar la información correcta a nuestra comunidad. No, Y para mí es importante de que tú estés aquí, de verdad que gracias. sí. Voy a entrar con con la tercera pregunta porque yo tengo varias preguntas para ti, así que Okay. prepárate. Okay. ¿La deportación se considera un recurso administrativo en lugar de una sanción? ¿Y qué significa eso? ¿Y cuáles son las consecuencias jurídicas en esa distinción? Bueno, es por la ley, la deportación es una acción administrativa. ¿Qué significa eso? Como no se considera una sanción, no está sujeto a ser revisado por la Constitución americana que protege a la persona contra un castigo cruel y no usual. Y claro, la deportación es una sanción. En muchos casos ya es el final. No solamente esa persona pagó por un error de manera criminal, pero ya sus enlazos con este país ya están cortados. Wow. Y deberemos cambiar eso y solamente el Congreso lo puede hacer, que da los jueces de migración un poco de discreción para evaluar o da unos criterios para tomar en consideración de no aplicar la deportación, porque bajo la ley la deportación es automático cuando hay violaciones. Y es muy triste también cuando muchas personas, cuando no entienden o desconocen de que por depende del tipo de violación en la ley, ese le puede provocar una deportación o descualificar a esa persona de obtener un beneficio de migración para el futuro. Y claro, la gente cuando vienen aquí, deben respetar las leyes. Claro. Pero las personas que cometen errores y que todos cometen errores, todos, o sea, el ser humano no es perfecto. Perfectos. Pero personas que tienen familias o sea, hay circunstancias que, o sea, lo afectado por una deportación no es no solamente el inmigrante, pero puede ser que ya es la ruptura de un apoyo económico que tenía esa familia. Y entonces, por eso hay que ver discreción y tomar en cuenta factores que puede aplazar o cancelar la deportación. Y claro, no estoy diciendo que eso de una manera quitar la deportación, porque hay ofensas que sí, no queremos ese tipo de personas estando aquí en este país.
Pero hay otros casos que se puede decir, wow, es muy fuerte que después que pagaron su deuda, y ahora se tiene que irse del país. Y en muchos casos es casi imposible de regresar a los Estados Unidos después de una deportación. No estoy diciendo en todos los casos, pero casi es muy difícil regresar a este país después de una deportación. Wow, y aún dejando familia atrás, Yes. dejando hijos. Yeah. Y si a esa persona, porque una pregunta fuera de mi guión, si esa persona que ya deportaron, dejaron sus hijos aquí, de una manera u otra no pueden obtener el perdón en X tiempo y sus hijos pueden hacer una petición por ese familiar que en un momento lo deportaron. Depende la ofensa. Por ejemplo, una persona que cometa un delito de droga, ya no solamente va a pagar por el sistema criminal, esa persona también va a ser deportado y más nunca va a poder volver a los Estados Unidos. Wow. No hay perdón para eso. Hay ciertas ofensas que no hay perdón. Y esa es una de ellas. Sí, la única es un perdón presidencial. Wow, de esa ofensa. Imagínate, para llegar al presidente que me perdone porque yo hice esto. Muy fuerte, pero por eso es que cuando uno viene a este país, yo personalmente soy una que llegué aquí porque mi papá nos trajo cuando éramos pequeños, nos trajo a todos sus hijos y somos 14 y nos trajo a todos. Y algo que mi papá siempre nos mantuvo siempre diciendo fue, respeten las leyes de este país. No permitan que los deporten si hacen alguna ofensa grave porque lo van a deportar. Y él siempre decía que la herencia que yo te voy a dejar no va a ser monetaria, sino esa residencia que vas a poder tener donde tú puedes lograr todos tus sueños, porque aquí hay un sueño americano. Exacto. Hay un sueño americano. Yo estoy del punto de vista de que deberemos hacer una notificación expreso. O sea, cuando uno entra a los Estados Unidos, el inspector te dice, mira, tú pasas tu documento, dice, bienvenido a los Estados Unidos. Te dice, ese inspector debe decir, usted está sujeto a todas las leyes. Cualquier violación puede provocar su removimiento y su deportación. Por favor, respeta todas nuestras leyes. Que tenga un buen día. O sea, a tener un impacto de experiencia para que la gente y no pueden decir, pero yo no sabía. Porque mire, un caso que es muy triste que muchos inmigrantes se meten, especialmente en la comunidad latino, es manejar borracho. La ley, mire, bajo la influencia. Si un inmigrante maneja bajo la influencia y es del nivel agravado, ya solamente una sola ofensa descualifica a esa persona de su residencia, y si es un inmigrante con intención de estar aquí, está descualificado. Si una persona tiene un manejo bajo la influencia regular y que no hubo muerto, o sea, una cosa... los Estados Unidos lo perdona una vez, pero hay personas que lo repitan ya con la segunda, fregado. Entonces es tan importante. Una cosa que yo había sugerido, que deben hacer estas notificaciones, especialmente en los letreros, en las carreteras. No destruye tu acceso al sueño americano por unos tragos. Qué bonito. Es un eslogan bien. Debería de por unos tragos en una fiesta. Por favor, si usted va a tomar, no manejas. Punto. Y es muy triste porque yo he visto esos casos y he defendido y tratando de salvar, porque, por ejemplo, el condado de Westchester la fiscalía tiene un comité de migración que ellos tratan de ayudar y analizar los casos penales por las consecuencias. Si hay
la posibilidad de mirar de cómo se pudiera arreglar para que hay justicia, pero, por ejemplo, esas familias y otras cosas, esos factores, no están tan afectados. ¿Ya? Wow, y eso es verdad, hay que mantenerla, hay que respetar la ley. A mí, si me para un oficial por cualquier X razón, porque ando manejando y quizá yo me moví de una línea a la otra, lo que sea, me para, yo le digo, buenas tardes, buenas noches, oficial. ¿Cuál ha sido mi ofensa? ¿En qué fue lo que yo ofendí? Con respeto, porque ellos merecen ese Bueno, cuando le respeto. para la policía, mi consejo como abogado es dar su identificación, pero no contesta más preguntas. Todo lo que usted dice, lo que usted diga, Está en o contra de sea, la verdad. va a ser Usado. utilizado en su contra. Entonces, se Sí. queda Todo callado. depende también, señores. Ya, Todo depende porque ya, fue que lo pararon. ¿no? Sí, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué importante legislación de reforma migratoria debemos conocer? Así que este es lo que yo estaba comentando de este proyecto del Congreso de la congresista de California, Zoe Lofgren. Se llama la ley, The Real Courts Rule of Law Act Sí. of 2022, o sea, las cortes, regla de la ley, establecería una corte independiente de migración bajo el artículo 1 de la Constitución. Y todos que tienen que servir ahí tendría que ser imparcial, porque ahora mucha gente no sabe que la Corte de Migración actual es, es una extensión del Departamento de Justicia del Poder Ejecutivo y es como un aspecto contradictoria porque le tratan como la ley administrativa, pero está en un ambiente donde el fiscal y el juez trabajan para el mismo patrón bajo la misma sección del Poder Ejecutivo. Cuando un principio que tenemos aquí en Estados Unidos, que el Poder Judicial es imparcial e independiente del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y la Corte de Migración no funciona así. Entonces esta ley va a corregir eso. Y eso es muy importante para asegurar todos esos aspectos de justicia. Hubo notificación suficiente al acusado. Si todos los procesos debidos fueron seguidos como está establecido bajo la ley. Es muy importante y es una ley que todo el mundo debe decir a sus congresistas y senadores que lo aprueban, porque vamos a seguir con los mismos problemas que estamos teniendo, que las cortes sobrecargados, la gente esperando por tener su audiencia. Imagínate, en un caso como un asilo, con más tiempo que se va, puede ser que las cosas cambian, que esa persona que estaba enfrentando amenazas a su vida en el pasado, ya mucho tiempo ha pasado y el caso se ha enfriado, ya no hay la misma prueba y se ha puesto más difícil esa persona ganar el caso, pero esa persona va a seguir con la misma, si es un caso sincero, esa persona va a seguir con la misma temor. Si yo regreso a mi país y me hagan esto y lo otro, bueno, como son los casos de asilo. Y eso siempre suele porque, como tú sabrás, como abogado, al fin y al cabo, muchas personas salen de los países de uno por eso mismo, por los crímenes, por la violencia, porque no quieren criar a sus hijos allí. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tú crees acerca de las familias que están mandando los hijos por la frontera? Porque mandan los hijos primero y después, y como tú puedes ver, son niños chiquito. Mire, eso es terrible. Eh, lo que mucha gente no se dan cuenta es que para uno ganar asilo, uno tiene que mostrar que usted es parte de un grupo que está perseguido
por el gobierno o por unos grupos reconocidos en terroristas, y que tú constituyes parte de ese grupo perseguido, tú fuiste personalmente, directamente, tu libertad o tu vida ha puesto en peligro por esas entidades, por esas razones, que no había ningún otro sitio para usted residir en su país, que a salir a llegar a Estados Unidos, si pasaste por otro país, ¿por qué no pediste asilo en ese país y por qué está pidiendo en Estados Unidos? Y que si no te dan el asilo, que tu temor es suficiente, que tu vida volvería en peligro, o tu libertad volvería en peligro si regresaría a su país. Mucha gente viene en este país y siempre dice, no, las cosas están muy duras en mi país económicamente. Eso no es base para pedir asilo. Mucha gente que vienen así, desafortunadamente van a encontrar que no van a poder quedar en Estados Unidos después que tengan su audiencia. Por eso hay que, cuando uno viene a este país, consultar con un abogado, y que el abogado sea honesto y le diga la verdad de sus posibilidades. Por eso es que es interesante, es muy importante buscar ayuda, que cuando tú vayas a buscar ayuda a un abogado, como tú acabas de decir en referencia a eso, y por eso yo puse unas cuantas preguntas que deberían de hacerle a un abogado cuando van a buscar esos tipos de ayuda. Y una de ellas ¿es el abogado especializado en leyes de visa de inmigración? ¿Verdad que sí? O inmigración familiar. ¿Cuántos casos ha manejado ese abogado que sean familiares a los tuyos? Bueno, tiene que, primero, nosotros los abogados no podemos decir que somos especialistas por la ley. Podemos decir que nuestra práctica está concentrado o enfocado, pero no podemos utilizar la palabra especialista Mira qué o la interesante. palabra experto. ¿De verdad? No. Oh, Por ejemplo, New Jersey le da una designación de certified, de certificado para juicios, unos grados así, pero no podemos utilizar las palabras especializados o expertos. mira. Y es un tema de el cliente preguntar al abogado de cuántos años está ejerciendo. Muy bueno, sí, lo tengo Si aquí. cuál ha sido su récord, y también que digo, cuántos casos han tomado semejantes. Yo tengo toda esa pregunta, pasa que tú me la Sí, entonces, y también el cliente tiene que elegir un abogado donde se siente bien con su abogado. Y el abogado responde y trabaja, como siempre he dicho a mis clientes, que trabajemos en equipo. Claro. Porque, como digo, no es que aquí está mi cosa y chao, avísame. No. Cuando se necesita alguna información, se necesita un dato, usted tiene que dárselo a su abogado. Y es importante que ese cliente le pregunte a ese abogado cuáles son las posibilidades de tener éxito en este caso. Sea honesto. Yo he sido, Ser honesto. yo se lo he dicho. Yo soy de esos abogados que digo la verdad, porque es una gran decepción cuando le da el dinero y no le da el resultado. Pero otra cosa que el cliente tiene que saber, que el abogado, nosotros estamos prohibidos de garantizar un resultado en un caso, porque no está en nuestras manos. Por ejemplo, tiene que mirar a su abogado como un cocinero, y tú le estás aportando los ingredientes y le toque a él preparar el plato para servirlo, y que tiene todos los ingredientes
que está pidiendo la ley. Pero tiene que ser, como decimos, un participante activo. Claro, y participar en equipo. Yeah. Ser honesto, sobre todo. Porque Tiene que decir la verdad, sí. A veces te preguntan de que tú hiciste tanta cosa. No, nunca. Y después resulta en los récords que tú comienzas a investigar de que sí sucedió. O otra cosa, tratar de utilizar el abogado para hacer algo que no se puede hacer. Por ejemplo, en esos casos de los matrimonios falsos, que se casaron por los papeles, que pagaron, y entonces el momento que un abogado sabe que está en un proceso, si se descubre eso, él o ella se tiene que salir del caso. No estamos prohibidos apoyar una violación de la ley, y casarse por los papeles es una violación de la ley. Claro, por eso digo, por eso le digo a las personas siempre que en migración el amor sincero, el verdadero amor, resuelve muchos problemas. Pero esto de los arreglos es muy arriesgoso y ilegal, y eventualmente migración descubre, especialmente en esas entrevistas que hacen de parejas, se descubre muy rápido quiénes son verdaderamente parejas y quiénes no. Wow, ¿te ha tocado algún caso similar donde tú has tenido que decirle a tu cliente, mira, lamentablemente yo tengo que hacer salida? No, salida, no, tuvo que declinar. O no aceptar. No aceptar el caso. Porque te vienen y te dicen, mira, yo me casé por papeles y esto es lo digo, que hay. Digo, sorry. No me cuente, ya no me diga nada más. Yo digo, no, tenemos que, mi consejo, divórciate y haga las cosas bien hechas. Wow. Busca a Cupido. Que te flecha de verdad y ya. Y eso es uno de los pero mire, te digo, porque en esas entrevistas, porque esto es de un caso, me recuerdo de alguien que vino a mí y me pidió que averiguara por qué esta persona fue negado la residencia. Y entonces cuando pedí los récords, había récord de la entrevista. Y en esta entrevista separaron la pareja. Y una de las preguntas fue, en su casa, ¿cómo se prepara el café? ¿Al fuego o greca eléctrica? Y cada uno contestó diferente. Y ahí, automáticamente. Sí. Comenté a esta persona. Por eso se dieron cuenta que estaba en un matrimonio arreglado, no por amor. Qué fuerte. Y eso es una de las cosas que de verdad, lamentablemente, muchas personas recurren a eso, a buscar residencia. No buscando Cupido, como tú dices, busque Cupido de verdad, porque eso es un problema grave. Y especialmente si van a gastar un dinero para invierte ese dinero en mejorar su presentación, su salud, su educación, su nivel de contacto social, para que entonces puedes atraer una verdadera relación. ¿Verdad que sí? Sí. Tony, ya que tocaste ese tema de los matrimonios ilegales, por ejemplo, como tú acabas de decir, en esa pareja que contestaron la pregunta que no coincidieron en nada, y Migración se dio cuenta de que era ilegal. La persona que era legal en el país también tiene problema al hacer algo parecido, lo deportes. Sí, no. Si una persona, o sea, el ciudadano que se involucra en esa cosa, está sujeto de sanciones, se puede ir preso, pero ya puede también saber de que si esa persona trata de hacer algo para otro inmigrante, ya está como fichado. Sí, que no es creíble. Claro.
Sí, eso hay que tener mucho cuidado. Y agregando a las preguntas que deberían de hacerle a su abogado cuando vayan a contratarlo, es que cuánto costará ese proceso, porque muchas veces van confiando de que este abogado me lo recomendó una amiga y este abogado dice, bueno, te voy a coger el caso, pero cuesta tanto. Y esa persona dice, pero yo no cuento con ese recurso, con ese dinero. Entonces ahí entra lo que le llamamos el pánico de que yo necesito trabajar este proceso, pero no cuento con los recursos. Y el abogado a veces, esos abogados, y no estoy generalizando, estoy hablando ya en un término de estos Ujú. abogados que son, como le dicen en inglés, they're crooked, que no son leales y no son fieles con su cliente. Por eso que es importante tener todo en escrito, un acuerdo, un contrato. No, no, y también hablar, porque, por ejemplo, los casos de migración son costosos. Entonces, si un abogado te proponga un número, entonces mira a ver de pagar ese número en fases. Sí, Yo tomo un caso, yo sé que hay 3 fases del precio, lo voy a dividir en 3 fases. ¿Por qué? Para que cuando ya se cumplió el primero, ya el cliente está al tanto para estar para el segundo pago. Pero también, si no puedo seguir con el caso, ya el caso está avanzado a cierto nivel que si va a otro, ya no hay que gastar la misma cantidad. ok, ya se entiende. Muy importante eso. Sobre todo tengan algo por escrito, un contrato de cuánto le va a costar Yeah. ese proceso. Muy importante. Eh, yo te quiero hacer una pregunta fuera del guión otra vez porque me llegó, me surgió. Eh, Por ejemplo, Global Entry. Muchas personas tienen lo que le llamamos, ya estamos entrando ya a algo legal, donde tú tienes una residencia o tú eres ciudadano americano. Muchas de las personas que viajan mucho entran y aplican para lo que le llaman el TSA PreCheck, que eso es algo muy básico, no es difícil. Antes de la pandemia se hacía una Right. cita a nivel presencial y tú llegabas allí y te hacían las preguntas como si tú tuvieras inmigración, porque creo que es inmigración, Sí. literalmente. Pero entonces cuando aplica para lo que es el Global Entry, ¿qué tan difícil es que te califiquen para un Global Entry tú siendo inmigrante pero ciudadana americana? No, simplemente quieren saber que usted no ha sido arrestado, no tiene ningún incidente. Que tiene algún incidente, ya le va a ser difícil que se le den el Global Entry. Bueno, eso es un tema que vamos a tocar porque de verdad a nivel personal yo he tratado ya 2 veces aplicar para el Global Entry y ya que tengo un abogado frente a mí aquí, hice esta pregunta. Y también quizá muchas personas le están pasando lo mismo porque no soy americana, pero porque me hice ciudadana americana. Yo vine a este país muy pequeña y me han negado el Global Entry. Pero entonces no explican el por qué y es como que tan difícil eso. Okay. Entonces será contratar un abogado de inmigración para eso, para que me resuelva ese No, un caso. abogado que sabe de la ley administrativa, porque Claro. se hay que pedir a saber, El por porque, qué. pero también en ese caso yo comentaría eso a mi congresista, porque ellos tienen Bueno, la posibilidad de preguntar qué es lo que está pasando. muy interesante eso. Mira, no me había ocurrido eso de ir a mi Yes. congresista y hablar con esa El, persona. y el servicio de congresista es gratis, es parte de su trabajo. El abogado le va a cobrar. Bueno, entonces voy a ir donde mi congresista. Primero, ya. Tony, te quiero hacer una pregunta porque muchos de los latinos, como tú sabrás, decimos, me voy para la República Dominicana, me voy para El Salvador o Ecuador, me voy por un tiempo y yo vengo en 6, 7 meses, porque aquí el frío me está haciendo daño. Una pregunta muy interesante, ¿cuánto tiempo puedo estar fuera de los Estados Unidos sin perder mi residencia permanente? 180 días, 6 meses. 6 meses. Si te pasas de 6 meses, ya estás en peligro de perder su residencia. Ya técnicamente has violado las condiciones. Puedes llegar a los Estados Unidos. Un inspector de migración dijo, no, te vamos a cancelar. Usted vino y violaste. Tú tienes que estar aquí. Pero eso es para un ciudadano americano o un permanente, un No, residente residente permanente. permanente. No, ciudadano se puede estar fuera todo el tiempo que quiere. Sin ningún problema. Sin Sí, ningún... tiene que volver, para entrar al país tiene que pagar un impuesto. No, No, ok. no. Eso es porque mucha Bueno, gente me ha preguntado. un ciudadano debe llenar
su planilla de impuestos todos los Claro, años. Pero no, eso no es una condición para regresar a los... son 180 días, 6 meses. No Sí. te atrevas a quedarte más de ahí porque puedes tener problemas. Sí, y si te vas a quedar más de 180 días, saca un permiso de reentrada para que te da una extensión más. Ok, se Yeah. puede, Sí. sin tener problemas. ¿Y cuáles son los tipos de visas que hay disponibles? Por ejemplo, yo me acuerdo que un hermano mío, trajo a su prometida como prometida y yo creo que le dieron 3 meses para Sí. casarse y eso le llaman lo que le llaman el fiancé Ya. visa, que es de prometida. ¿Qué otras visas existen ahora mismo? No, eso es... Mira, el sistema de visas está basado en las letras. De A Es verdad. hasta tú sabes, todo el alfabeto. Eso de la visa de fiancé es una visa K. Es básicamente que le está dando 90 días Es para el esa K90 persona. visa, right? K visa, K- K1. K1, not K9, K1. Okay, 90. I thought it was 90. No, K1. sí, K1, sí. Te dan 3 meses y la pareja o se casa o ella se regresa o él se regresa. Mira que Y mira, hay el show de la televisión, 90 Day Fiancé, es eso. Ay, yo soy fanática, yo la amo. Yes, ese es- show, yo soy yes. loca con mi show Yes. de 90 Day Fiancé. Yeah. Y ahí pasa de todo, Dios Yes. mío, qué cosa. Pero de verdad que si te gustaría agregar algo más, porque tengo muchísimas preguntas, pero yo creo que vamos a dejarlo así, pero entonces cuando este episodio ya esté disponible, entonces puedan las personas hacer las preguntas cuando vean el episodio. Con mucho cariño y mucho respeto le vamos a contestar. Y también vamos a dejar la información tuya para que se puedan contactar contigo. Sí. ¿Qué te gustaría agregar algo a las personas que están escuchando y van a ver este podcast? No, que si tienen alguna pregunta me pueden contactar al 914-415-3636 o a mi correo electrónico acm@acmartinez y el número 2.com. Muy bien, y ahora como todo el mundo sabe que todo es la plataforma ahora digital y que todos estamos ahí, que esta comunidad es para todo y para todos. De verdad que te doy las gracias por Muchas estar aquí, por dar esta información y nosotros aquí como inmigrantes que somos vamos a hacer que nuestros padres que nos trajeron a este país, tú naciste en este país, ¿verdad? Sí. Yo no, yo vine a este país, mis padres me trajeron y quiero dejar ese legado de que hice las cosas bien, de que este país es el país de las oportunidades, que el sueño americano nada más no es comprar una casa, tener un carro, tener una empresa, lo que sea, sino también hacer las cosas bien y no llegar a perder tu residencia, porque Yeah. de verdad que es muy Y que si es residente, haga la ciudadanía y ya no tendrá que preocuparse más por deportación o por qué tiempo tú vas a estar fuera del país. Siempre tú tienes tu ciudadanía y puedes participar en el sistema electoral, que nada va a cambiar si usted no vota y participa en el sistema Y electoral. para votar en este país y tú tener tu voz, tú tienes que ser ciudadano americano. Correcto. Y para una preguntita rapidito antes de terminar, para hacerse ciudadano americano ya una vez que tú seas residente, ¿qué es el tiempo que necesitas para hacerte ciudadano americano? Depende, normalmente son 5 años de presencia física, 5 años después que consiguió la residencia. La única excepción que le hacen para personas casadas con ciudadanos, el requisito son 3 años. O sea que si me caso con un ciudadano americano, nada más son 3 años para yo aplicar para para hacer una ciudadanía. Correcto. Excelente, yo no sabía eso. Mira qué información súper interesante. Gracias, Tony, de verdad. Gracias que a ti, Marisol. bendiciones, gracias por No, darnos gracias. esta información. De verdad que la comunidad está feliz de tener personas como tú que están aportando esta herramienta para educarnos y dar lo mejor de nosotros como Muchas gracias. latinos, como inmigrantes.